En México, el cine nacional nos ofrece una amplia gama de temáticas para hacer investigación historiográfica, ya que en varias de sus producciones nos han retratado distintos escenarios del país, sean estos campiranos o urbanos. Aunque también se han hecho presentes distintas representaciones de varios periodos de la historia mexicana, sean estos la conquista, la independencia del país o la revolución, entre muchos otros, y con ello nos han presentado a los caudillos de estas distintas etapas, en muchas ocasiones como seres de carne y hueso. En el caso de este último periodo, podemos decir que el cine mexicano tomó el movimiento revolucionario como un escenario de varios de sus relatos. No hay que olvidar que el cinematógrafo llegó al país por lo menos una década antes de que iniciara el movimiento armado, y tendría una participación activa en dicho suceso, ya que fueron grabadas varias batallas y caudillos en sus entradas triunfales. La presente cápsula pretende hacer un viaje por algunas de las producciones cinematográficas que se encargaron de significar este periodo histórico, aunque en esta ocasión nos abocaremos a hablar de las ficciones. Debido a que el cine mexicano está plagado de películas donde aparece representada la Revolución Mexicana, solo nos abocaremos a hablar de 5 de estos filmes: Las mujeres de mi general, La sombra del caudillo, El correo del norte, El escapulario y La casta divina. En el transcurso del viaje podremos ver si en estos filmes se han contado una historia distorsionada de lo que en realidad fue la Revolución Mexicana, un proceso que sin duda aún tiene muchas historias por contar. Acompáñenme en este recorrido. La revolución en el cine mexicano. Las mujeres de mi general, 1950. Una producción que estuvo bajo la dirección de Ismael Rodríguez en el año de 1950. En reparto principal estuvieron Pedro Infante, Lilia Prado, Lucha Prieto, Miguel Manzano, Miguel Inclán, Domingo Vargas y Lupe Inclán. Si bien esta producción está ambientada en los años revolucionarios, en una introducción se nos dice: los personajes, lugares y hechos de esta película son absolutamente imaginarios, no queriéndose aludir con ellos a personas vivas o muertas, ni a episodios bélicos de nuestra Revolución Mexicana. Damos las gracias al alto mando de nuestro glorioso ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional y en particular al Cuerpo de Guardias Presidenciales por su valiosa colaboración para el mejor éxito de esta película. Hacemos patente nuestra gratitud a los señores generales Gilberto R. Limón, Juan G. Valdés, Antonio Sánchez Acevedo, Hermenegildo Cuenca Díaz. Fue con su apoyo materia y humano hicieron posible la realización de esta cinta. Aquí nuestro protagonista es el general Juan Cepeda, quien llega a Ciudad Martínez en compañía de Lupe, una de sus soldaderas. Ahí se encuentra con Carlota, quien fue un amor del pasado. Más adelante, esta mujer asesina a su esposo y hace que Juan se eche la culpa de ello. También lo convence de quitarle la bebé que ha dado a luz Lupe. Posteriormente, Juan y Lupe van a prisión, pero luego salen, recuperan al niño y luchan en contra de las tropas del gobierno. En la ciudad, Juan Cepeda recibe un telegrama. El primer jefe le pide que convoque a elecciones en la ciudad y salga electo gobernador a como dé lugar.
a lo que pide a uno de sus hombres que busque ropa elegante para él y para Lupe, con lo que pretende preparar una fiesta para invitar a la crema innata del pueblo. Aunque estas personas fueron llevadas a la fuerza por los hombres del general, donde Lupe los recibe, aunque de un modo muy exabrupto. Al pretender entretener a las personas y que la fiesta no se aguara, Juan y Lupe se ponen a bailar, pero todos los miran de un modo burlesco, por lo que Cepeda para la música y manda a Lupe a sentarse. Entonces pide hablar con los hombres importantes a quienes mandaron a un rincón. Se presenta con todos, les da su plan de gobierno y les pide que se unan a su causa. En el caso de que estos no quieran, entonces los hará pasar por las armas. Es así como se los echa a la bolsa. La fiesta comienza de mejor ánimo, pero llega Carlota. Esta se presenta con Lupe, quien comienza a verla como una amiga. En otra escena tenemos que uno de los hombres del general en jefe resulta herido por un muchacho de 17 años. El hermano de dicho hombre va con su superior para comentarle lo que había pasado. Este les da la orden de que le cierren la boca al muchacho, pero el hombre lo malinterpreta y quiere ahorcarlo. De no ser por la novia del muchacho, quien va a ver a Lupe y pide que convenza al general de perdonarle la vida, ella despierta a Cepeda, quien va a detener todo. Resulta que el hombre que quería ahorcar al muchacho lo hacía para que todo el pueblo se enemiste con Juan, pero al momento que Cepeda detiene todo hace que ahorquen al mismo hombre. El muchacho pide unirse al ejército del general Cepeda. Así es como se le convierte en el director de su orquesta. Carlota ayuda a Lupe a convertirse en una mujer de sociedad, le enseña a leer y escribir, pero al enterarse de que está embarazada, Lupe comienza a pensar que a lo mejor Juan necesita una mujer como Carlota para gobernar. Carlota le regaló a Lupe sábanas para la cama, mismas que tenían bordados corazones con el nombre de Juan y Lupe, pero que estaban impregnadas con su perfume. Finalmente Lupe decide irse de la casa y dejar a Juan solo, pero se detiene al ver que Cepeda le llevó serenata con todos los hombres del pueblo, con lo que también le pide que se case con él. Pero llegado el día, a Juan se le hace tarde, ya que estaba en casa de Carlota con todos los hombres que lo apoyan en su gobierno. A pesar de advertirles que se le hace tarde y quiere irse a casar con su esposa. Mientras tanto, Lupe comienza a pensar mal de Juan y piensa que tiene una aventura con Carlota. Se embriaga y llega a la casa de esta mujer, donde hace un escándalo. Al irse y dejar solo a su prometido, este se molesta y va a buscar a Carlota. Más adelante enviarían a Marco Polo, el mayordomo de la casa de Carlota, para que éste fuera a recoger un objeto en el palacio municipal, para quedarse sola con Cepeda. En el camino, el mayordomo se encuentra con uno de los hombres de Juan. Este le previene. El esposo de Carlota ya está en la ciudad, con camino a casa. Carlota aprovecha que el general dejó un revólver en la sala, engaña a su esposo para que vaya al cuarto, toma el arma y se la vacía por la espalda a su cónyuge. Convencería a Juan de que se eche la culpa del asesinato. Lo hace. El nuevo director de la orquesta se molesta al pensar que el general mató a su padre y lo abandona. Al momento que Cepeda se enteraría de que Lupe dio a luz a una niña, esta comentaría que Juan se enemista más y más con muchas personas, quienes lo van a tumbar. Recibiría por toda contestación del general Domingo Vargas, quien está enamorado de ella y es un fiel amigo del general. Este dice que a Juan ya ni el mismo Dios lo podrá ayudar. Al momento que Juan conoce a su hija, le dice a Lupe que no se la piensa quitar, aunque Carlota se disgusta al ver la relación de este con su niña, por lo que hace que le quiten a la criatura a su madre, aunque los hombres que actúan dicen hacerlo por orden de su general. A ella la encierran en una celda. A pesar de que Cepeda recibe a la bebé, comienza a sospechar que hay algo raro ahí. No cree que Lupe se fue con Vargas. Ante los ojos de todos, Carlota trata bien a la niña, pero en realidad no la quiere. Juan le pide a la mujer que se case con él. En prisión, Lupe recuerda mucho a su hija, al arrullar a una botella y cantarle canciones de cuna. Marco Polo renunciaría a la casa de Carlota. Sale en búsqueda del coronel Domingo Vargas, a quien le cuenta todo lo ocurrido. Mientras que el general Cepeda recibe un telegrama donde el jefe supremo le informa que su cuartel será atacado esa misma tarde, pero que no podrán ayudarles, así que tienen que arreglárselas ellos solos para defender su plaza. Domingo Vargas va en rescate de Lupe,
Fue herido por el alcaide de la prisión al momento en que escapaban en los caballos. Muere en el trayecto a Ciudad Martínez. Juan Cepeda no piensa en rendirse y entregar su plaza a los militares que se encontraban a las afueras de la ciudad. Así que este general en jefe ordena tocar fuego para atacar la ciudad. El ejército de Juan Cepeda se quedó sin parque. Esa es la razón por la cual no disparan al momento en que comienza la refriega. El director de la orquesta le cuenta a Cepeda todo lo que había pasado, mientras que Lupe va por Carlota, quien estaba escondida en el sótano del Palacio Municipal. Los hombres de Juan intentan fusilarlo, para entregar las armas al enemigo, pero Lupe los convence de no hacerlo. Reciben al enemigo en Palacio Municipal. Al final, todos son asesinados. Este filme recicló una escena de Vámonos con Pancho Villa, donde un revolucionario que a todo galope y con una soga arrebata una metralleta con la cual están asesinados sus compañeros, aunque en Las mujeres de mi general solo se muestra la ametralladora con sus disparos. La sombra del caudillo, 1960. El 6 de octubre de 1887 nació el escritor mexicano Martín Luis Guzmán en el estado de Chihuahua. Su obra aparece cargada de una reflexión sobre la política y la sociedad mexicana del siglo XX, lo cual lo llevó a la fama y reconocimiento de la crítica literaria. Su obra La sombra del caudillo fue llevada a la pantalla grande por el director Julio Bracho, con la participación de Ignacio López Tarso, Roberto Cañedo, Miguel Ángel Ferris, Tito Junco y Bárbara Gil. Al igual que la novela, la cinta critica el sistema caudillista del gobierno posrevolucionario, que terminó por vetar la cinta de la exhibición hasta 1990. A pesar de esto, es considerada como una de las mejores 100 películas del cine mexicano. A continuación, tiene una breve síntesis. En el México de los años 20, la inminente sucesión del caudillo militar en el poder está a punto de decidirse. El caudillo favorece la candidatura del general Jiménez, ministro de Gobernación, a pesar de la simpatía que despierta el general Aguirre, ministro de Guerra. Este se retira de la contienda, pero sus partidarios continúan apoyándolo. Orillado por las circunstancias, debe decidir entre su lealtad al régimen y la oportunidad de acceder al poder. El historiador Álvaro Matute diría sobre esta versión fílmica a cargo de Julio Bracho en su artículo El jefe máximo, Plutarco Elías Calles, del caudillismo al maximato, publicado en Relatos e Historias en México, que, al ver esta película, nadie podría decir que los personajes y las situaciones son ficticios, y que su parecido con la realidad es mera coincidencia. El caudillo Obregón, el secretario de Gobernación Calles o el general que se resiste a la imposición Francisco Serrano aparecen con nombres distintos, pero en situaciones que cualquiera reconocería como la historia de los años 20. Martín Luis Guzmán, escritor que tomó partido durante la revolución y fue testigo de la lucha por el poder de los sonorenses, salió al exilio en 1925 y en Madrid escribió La sombra del caudillo, publicada en 1929. La famosa novela es una narración desencantada en la que los protagonistas usan el lenguaje revolucionario del pasado inmediato para conseguir sus propios fines. El ambiente de los militares que guiaron la revolución se halla impregnado de conflictos, corrupción, mentiras, traiciones y el famoso madruguete político, donde el pueblo es un personaje acarreado y manipulado para gritar vivas a uno y mueras a otro. La película fue realizada en 1960 por Julio Bracho, con grandes actores como Carlos López Moctezuma, Bárbara Gil, Tomás Perrin, Roberto Cañedo, Ignacio López Tarso, José Elías Moreno, Tito Junco, Antonio Aguilar y Narciso Busquets, y con una gran producción que contó con el apoyo de distintas entidades gubernamentales: la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, antes de ser estrenada fue censurada y enlatada. El filme de Bracho se estrenó comercialmente 60 años después de haberse publicado la novela de Guzmán. Para entonces ambos creadores habían muerto. El Correo del Norte, 1960. Una película en formato western, estrenada en el año de 1960,
la cual estuvo bajo la dirección de Zacarías Gómez Urquiza. Fue protagonizada por Luis Aguilar, Rosa de Castilla, Jaime Fernández y Fernando Fernández. Ambientada en el año de 1914, tenemos al huertismo como telón de fondo, donde Pancho Villa decide iniciar una ofensiva general en combinación con Zapata, para lo cual el Centauro del Norte tiene que enviarle a la Atila del Sur un correo, donde viene señalado el plan de ataque. Es así como tenemos que un general villista envía mensajes por separado a sus colegas para poder preparar dicha ofensiva, pero los portadores de estos mensajes son capturados por unos traficantes conocidos con el nombre de El Correo del Norte. Este traidor incógnito robaría los planes de ofensiva. Es así como un nuevo mensajero se entrevista con el general villista, el enmascarado Zorro Escarlata. Es así como los mensajeros se tienen que incorporar a una comitiva de fugitivos para disimular y poder entregar el mensaje. En sus disfraces pasan por un poblado que está en manos de militares huertistas, quienes los descubren y comienzan a provocar varios infortunios, mismos de los cuales nuestros héroes salen bien librados. Al final, estos huertistas se harían pasar por los mensajeros, solo para ser capturados por los villistas y zapatistas al ver que el verdadero correo sí llegó a ser entregado. El Escapulario, 1968. Es un filme mexicano de terror del año de 1968. Dirigida por Servando González, contó con una fotografía de Gabriel Figueroa y un reparto protagonizado por Enrique Elizalde, Enrique Aguilar, Ofelia Guilmain, Carlos Cardán, Alicia Bonet y Eleazar García Chelelo. El largometraje cuenta la historia de un misterioso escapulario cuyos poderes protegen a Julián y Pedro, dos jóvenes que en plena revolución logran salvar su vida gracias al objeto. Doña María, una mujer a punto de morir, decide hacer llamar al sacerdote del pueblo, el padre Andrés. Ella sabe que tiene que poner en las manos de este cura un objeto de extraordinario poder que había atesorado con cierta precaución. Se trata de un escapulario, cuyas virtudes exigen a su poseedor y a quienes sepan de su existencia una sola cosa: fe absoluta o la renuncia a la vida. Es así como esta mujer comienza a contarle al párroco la historia de sus hijos. Julián Fernández, el primogénito, se dedicaba a la carrera de las armas. Prefirió dejarla para hacerse revolucionario e ir contra el gobierno de la dictadura, como le dicen en la película. Se infiere que es 1910, porque Julián señala que es uno, pero que seguramente con su muerte vendrán otros. Decide evitar que un ferrocarril llegue a la hacienda Los Reyes, porque en él viene un cargamento lleno de armamento con el cual buscan aplacar a los indios alzados, y él profesa un gran amor por su raza indígena. Pone dinamita bajo un vagón del tren y le prende fuego, pero sería aprendido al momento que se bajaba del mismo. A punto de ser ejecutado, detiene la ejecución, porque el general a cargo del cuartel lo quiere entrevistar para conocer más sobre los conspiradores del gobierno. A pesar de tenerlo como un prisionero, lo proveen de un cobertor para que se cobije. Un federal quiere quitarle el escapulario, pero este le dice que solo lo tendrán al momento que él esté muerto. Más adelante, mientras todos duermen, uno de los centinelas despierta a Julián en medio de la bruma. Le dice que le van a aplicar la ley fuga. Este le dice por dónde puede escapar sin que le hagan daño, y cómo puede llegar con los rebeldes que estaban con un tal Ramos, que ya cayó prisionero, pero que su gente igual va a atacar la hacienda. Julián lograría brincar la barda, pero los federales lo siguen. Descubren que tiene varias heridas, pero el capitán le da un tiro en la cabeza, no muere, aún respira. El capitán está a punto de darle otro tiro de gracia, pero el hombre que le dio el pitazo a Julián lo frena al indicarle que la ley militar indica que un prisionero solo debe recibir un tiro de gracia y no dos. Los militares vuelven a brincar la barda y dejan a Julián solo. El federal que quiso robar el escapulario regresa para quitárselo. Después se va a caballo. Pedro, el segundo hijo, no era militar, era artista tabacalero. Vivía con su tío, un hombre al que le cortaron la lengua, y sufría de mal de amores por Rosario, una muchacha de una clase social más alta a la suya. Don Agustín, el padre de Rosario, es un rico terrateniente.
Pedro siempre se encontraba con ella en su camino a misa, así como en la iglesia, hasta que dejó de asistir a la iglesia, lo que generaría una preocupación en él. El organillero era la señal de que la muchacha iba a pasar. En esa ocasión pasó en una carroza acompañada por su padre. Pedro recibe el escapulario al momento en que ve a un muchacho quien lo intenta vender a una señora. Se da cuenta que es el que pertenecía a su madre y lo persigue, razón por la cual ya no pudo entrar a misa ese día. Lo que fue bueno, porque ahí estaba don Agustín con Rosario. Compraría el escapulario con 3 pesos oro. Después logra llegar a misa para ver a Rosario. No se da cuenta que don Agustín lo ve ahí también. Pero en ese momento llega una partida de revolucionarios al pueblo. Pedro se da cuenta que entre los hombres que llevan para ejecutar se encuentra aquel hombre al que le compró el escapulario, ya que estaba acusado de deserción. El tío de Pedro se encerró en la tabacalera al momento que el grito pasaba por la plaza. No puede olvidar lo que le hicieron a él. Momentos más adelante descubrimos que Rosario no es hija de don Agustín, sino su sobrina, quien le pide que firme un papel en blanco, en el cual el hombre escribe una carta de amor para Pedro, con el cual le tiende una emboscada. El ejército al que le tienen todos miedo al parecer son los Dorados de Villa. Al momento que Pedro va camino a la emboscada, pasó al lado de los hombres que fueron ahorcados, donde uno de ellos le pide que lo baje. Lo hace al reconocer en él al hombre que le vendió el escapulario. Este hombre lo convence de que lo lleve en su caballo. Más adelante, al bajarse la montura, el hombre le pide a Pedro que le dé su jorongo y su sombrero, porque asegura que tiene frío. Se los da y le pide que se vaya. Después continúa con su camino. Finalmente llega a la casa de campo donde se iba a encontrar con Rosario, pero ahí se asusta al momento que ve que el hombre que acaba de ayudar cae muerto de un balcón con su jorongo y su sombrero puesto. Sale de ahí a todo galope. Después se vuelve a encontrar con este hombre quien otra vez estaba colgado con su jorongo y su sombrero, pero esta vez con una daga clavada en su espalda. Pedro se cae del caballo, mismo que se va de ahí, se desmaya y al día siguiente despierta en una casa, donde es atendida por Rosario. Fuera de la ventana estaba el organillero. Es así como se entera de que don Agustín murió en la casa de campo donde lo había citado para matarlo. Al parecer su muerte fue de un ataque al corazón. La muchacha le dice que lo sepultaron en la mañana y que tampoco confiaba en él, dado que le hacía firmar papeles para cederle su fortuna. Pedro le entrega el escapulario a su tío y le pide que se lo lleve a su madre, que le diga que ya no lo necesita, que ese escapulario le salvó la vida. Sabemos por su madre que se casó con Rosario y fue muy feliz. Federico y Andrés, sus siguientes hijos, dejó de verlos al momento que ellos tenían 6 y 7 años. Después de escuchar el relato de esta mujer moribunda, el padre se despide de ella con la promesa de volver a visitarla en otra ocasión. Para este momento tenemos que mencionar la existencia de un par de asaltantes quienes siguieron al párroco hasta esa propiedad con la intención de matarlo para tomar sus pertenencias. Le tienden una emboscada que sale mal, ya que consistía en que uno se iba a hacer pasar por moribundo para que el padre le pusiera los santos óleos. Pero al llegar descubrieron al hombre muerto. Es así como el otro hombre le confiesa que solo querían tenderle una trampa para matarlo y robarle su reloj de oro. Felipe, el asaltante muerto, al parecer fue muerto por una picadura de alacrán. El padre regresa a la casa de la mujer moribunda, donde se pone a tocar, pero el sereno lo interrumpe al decirle que la señora murió hace mucho. También le comenta que él tiene la llave y que está encargado de venderla, pero dice que nadie la quiere comprar porque dicen que está embrujada. Comenta que es 20 de noviembre de 1910 y que por esas fechas hace 7 años murió doña María. El padre convencería al sereno de que lo deje entrar, ya que estuvo ahí hace un momento y dejó olvidada su Biblia. Al entrar a la casa, esta está abandonada. El sereno le comenta que el día que murió doña María, Pedro, su hijo, le envió un escapulario, pero que este llegó demasiado tarde, y que el día que la sepultaron pusieron el escapulario en la caja. Ahí el párroco se entera que la difunta se llamaba doña María Pérez, viuda de Fernández. Así es como el padre descubre que la difunta era su madre. En el cuarto encuentra su Biblia
que se le había olvidado al salir. El sereno solo lo observa. También descubrimos que Federico, el hijo que también había desaparecido, era el hombre que le vendió el escapulario a Pedro. Marco Villa mencionaría en su artículo para Relatos e Historias en México que esta producción contaría con los esplendorosos parajes de Tepoztlán como escenario principal. Esta cinta, filmada aún en blanco y negro, es considerada una de las mejores películas de terror en la historia del cine nacional, ya que la penumbra que hay al interior de aquella casona donde yace la moribunda mujer es un contundente reflejo de la solemne oscuridad de aquel pueblo, apenas iluminado por unos tenues faroles. Si continuamos con el autor, este señalaría que esta producción destaca por 3 razones. Primero, nos acerca a una tradición centenaria, ya que datan de las raíces del antiguo México, lleno de religiosidad y poderes sobrenaturales. La historia está rodeada de un halo de magia y misterio, con lo que guarda un vínculo indisoluble con las prácticas y ritos de aquellas culturas que habitaron el territorio mesoamericano. Segundo, nos adentra en los mitos y leyendas del país de un modo extraordinario. Es decir, aquí tenemos la temática de apariciones de personas. Dicho esto, una relación entre lo espectral y lo fantasmagórico. Entes que vienen para terminar un pendiente o cobrar alguna afrenta. Por último, nos presenta una arquitectura religiosa y un ambiente campirano en un México que buscaba la modernidad. La casta divina, 1977. Es un filme dirigido por Julián Pastor, el cual se estrenó el 17 de noviembre de 1977 en los cines París, Galaxia, Tlatelolco, Libra, Viaducto y Las Alamedas. Protagonizada por Ignacio López Tarso, Ana Luisa Pelufo, Pedro Armendáriz Jr., Tina Romero, Jorge Martínez de Hoyos, Sergio Calderón, Miguel Ángel Ferri Señor y Silvia Manríquez. Un drama histórico que narra la situación de opresión de los indígenas yucatecos a inicios del siglo XX, con la llegada de la figura del revolucionario general carrancista Salvador Alvarado como gobernador de Yucatán entre 1915 y 1917. Llega al estado con la consigna de implantar un nuevo régimen con el cual erradicar el sistema de sojuzgamiento de las haciendas y del clero, ya que a principios del siglo XX en este estado mexicano la tierra y personas eran dominio y propiedad de un grupo oligárquico, denominado la casta divina, cuyos integrantes fueron amos y señores de las haciendas y de sus acasillados. Es así como tenemos a don Wilfrido, o el amo Wilfrido, como lo llaman sus peones, un hacendado típico quien no vacila en enviar a su propio hijo para conservar sus riquezas y prebendas como el derecho de pernada. Al final de la revolución triunfa y los hacendados huyen abandonando sus propiedades. El filme comenzaría a rodarse el 7 de junio de 1976. Contó con locaciones en escenarios naturales de Yucatán y en la hacienda Chacrospoli, Progreso y Mérida, aunque sería procesada en los estudios Churubusco. Dentro de los premios Ariel alcanzaría la presea en las categorías a Mejor Película para Julián Pastor, Ambientación para Carlos Enrique Taboada y Mejor Actriz de Reparto para Tina Romero. Por su participación en esta película, Ignacio López Tarso ganaría la Diosa de Plata, al Mejor Actor. Incluso el grupo de periodistas cinematográficos de México para Jorge Martínez de Hoyos ganó a Mejor Coactuación Masculina y Tina Romero a la Mejor Actriz de Reparto. También en el Festival de Panamá de 1977 ganaría el premio a Mejor Fotógrafo para José Ortiz Ramos.
En conclusión, podemos decir que el cine ayudó mucho en la invención de la revolución, ya que se encargó de editar imágenes reales y combinarla con tramas falsas, aunque en muchas ocasiones brindaron una imagen distorsionada de lo que en realidad fue el proceso histórico que vivió México, hasta convertirlo en un mito por parte de la pantalla grande, ya que hay muchas producciones en torno a caudillos como Francisco Villa y Emiliano Zapata, quienes en muchas ocasiones aparecen interpretados por un histrión y en muchas otras solo son mencionados, así como también pueden ser protagonistas o podemos tener protagonistas ficticios. Muy probablemente desde este entonces se colocaron a los federales en una posición antagónica, aunque estos podían no ser huertistas sino carrancistas o hasta maderistas, mientras que los revolucionarios eran los protagonistas, representados en soldados villistas o zapatistas. Carlos Martínez Azad diría en su artículo La revolución en el cine mexicano, publicado en Relatos e Historias en México, que para estas películas poco importaba explicar las rivalidades entre Victoriano Huerta, el villano preferido, con Francisco Villa, el héroe por autonomacia, o Venustiano Carranza, la languidez institucional, mientras la revolución esté amenizada, no amenazada, con canciones borracheras, desplantes machistas y filmada en colores chillantes. Es posible que las personas que crecieran con el cine mexicano del siglo pasado pensaran que la revolución fuera un acontecimiento donde uno podía enamorarse, emborracharse, cantar y bailar, aun si el título iba dirigido a un personaje popular, aunque mitificado. En cierto modo, desde que la ficción se apoderó del movimiento revolucionario, es que comenzaron a aparecer estereotipos. Por poner un ejemplo, en muchos de estos filmes tenemos revolucionarios que entonan canciones mientras montan a caballo, están en una fiesta o incluso frente a una hoguera. Se enamoran de sus soldaderas, quienes por lo general aparecen representadas como mujeres bragadas y en cierto modo precursoras del feminismo, algo que para aquel entonces sería casi imposible, más si se trataba de mujeres campesinas. Seguramente la Revolución Mexicana aún tiene muchas historias que deben ser contadas, y desde el cine mexicano es probable que podamos conocer varios de estos relatos.